que producen mecanismos de enfermedad. Anteriormente hablábamos de enfermedades infecciosas. Sin embargo, ahora usamos el término enfermedades transmisibles porque estamos incluyendo las infestaciones. ¿Por qué es más correcto decir enfermedades transmisibles? Porque incluimos ambas categorías, tanto las enfermedades que producen infección como las enfermedades que producen infestación. Recordamos que el término infección se refiere a la capacidad de un microorganismo de invadir y multiplicarse dentro de un agente o un huésped susceptible. Y ese microorganismo tiene la capacidad de penetrar a nivel celular, alterar los procesos fisiopatológicos o los procesos fisiológicos y producir enfermedad. A su vez, esas enfermedades producen las manifestaciones clínicas características de la enfermedad infecciosa en particular. En cambio, la infestación es producida por agentes que no ingresan al organismo humano, sino que permanecen en su superficie, ya sea a nivel de la piel o a nivel del tubo digestivo. Y también tienen la capacidad de transmitirse a otros huéspedes. Ejemplo, por ejemplo, la escabiosis, la pediculosis, los parasitismos por el minto. El término enfermedad infectocontagiosa es otro término usado también ampliamente y se refiere a aquellas infecciones que se transmiten por contacto directo de persona a persona. Sin embargo, hay enfermedades transmisibles que utilizan otras vías de transmisión, como por ejemplo el tétano, que es una enfermedad transmisible, pero no es contagiosa porque no se transmite por contacto directo de persona a persona, sino que se puede adquirir a través de una fuente de infección como el suelo o una superficie contaminada con la bacteria. Entonces, el término infectocontagiosa deja también por fuera algunas enfermedades. Por eso hacemos el énfasis en plantear el término enfermedad transmisible. Otro concepto muy importante al estudiar las enfermedades transmisibles es el término colonización, que es la presencia de un agente en una superficie del huésped sin producir respuesta tisular o cambio fisiopatológico, sin alterar el equilibrio o la interrelación que existe entre el huésped, el agente y el ambiente. En este caso tenemos la microbiota de las vías digestivas, vías respiratorias y el aparato genital. Entonces planteamos el término colonización para referirnos a la microbiota flora normal. Y incluimos también el término contaminación en enfermedades transmitidas por agentes biológicos, enfermedades producidas por agentes biológicos. La contaminación puede estar presente en prendas de vestir, artículos, utensilios, mesas, pisos, camillas, cerraduras de puertas, instrumentos médicos y alimentos, agua y alimentos en general. Estas áreas pueden servir como fuentes de infección. Bueno, mencionamos y le damos mucha importancia a las enfermedades transmisibles porque aún tienen una alta morbilidad, una alta mortalidad, sobre todo en países en vías de desarrollo. Producen una elevada carga económica por el ausentismo laboral que producen, por la discapacidad y las secuelas que producen, y al producir discapacidad y secuela afecta a la sociedad en términos de que
hay individuos que dejan de estar aptos para el trabajo, para la vida social y se convierten en una carga, por así decirlo, para la sociedad, producto de la discapacidad y su deficiencia o debilidad desde el punto de vista social y productivo. También revisten gran importancia las enfermedades transmisibles por la posibilidad de tener un comportamiento epidémico o pandémico, como la situación que vivimos actualmente. Y aunque podemos decir que en muchos países se ha logrado el control de algunas enfermedades transmisibles, erradicar solamente ha sido posible erradicar la viruela. Las demás enfermedades, las demás principales enfermedades transmisibles que afectan al hombre aún se mantienen activas, es decir, no podemos decir que han sido erradicadas. Es una enorme carga para los sistemas de salud y para las economías el problema de las enfermedades transmisibles. Cuando hablamos del término control de las enfermedades transmisibles, nos estamos refiriendo a la reducción de la incidencia de la enfermedad a niveles que dejen de constituir un problema de salud pública. Es decir, el término erradicación es un término ya cuando la enfermedad desaparece por completo. Sin embargo, no en todas podemos lograr la erradicación, pero sí podemos lograr reducir la incidencia de la enfermedad al nivel que deje de constituir un problema. En ese caso, podemos decir que hemos logrado el control de la enfermedad. En el caso de la eliminación, no existe en caso de la enfermedad, aunque persistan las causas del agente o el vector. El virus de la viruela sigue existiendo, pero la enfermedad no se ha presentado más desde el año 1977 en ningún lugar del mundo. Y el término de erradicación, cuando se erradica la enfermedad y el agente. Entonces podemos decir que hemos erradicado la enfermedad. Hay algunas categorías importantes para las enfermedades transmisibles, como el término enfermedad emergente, enfermedad reemergente. Otros problemas que presentan las enfermedades transmisibles son la presencia de cepas resistentes a los antibióticos. Han estado mutando, muchas han aumentado su virulencia, su patogenicidad, como es el caso, por ejemplo, de las infecciones hospitalarias, donde hoy en día hay cepas de bacterias que necesitan antibióticos extremadamente costosos para su control, porque los antibióticos habituales no logran controlarlas. También se producen brotes de enfermedad a nivel comunitario que ocasionan graves daños a la salud pública en general. Otro problema de las enfermedades transmisibles es la vinculación a otros tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Se ha planteado la relación que existe con algunos tipos de enfermedades transmisibles, como por ejemplo el virus del papiloma humano, en la génesis del cáncer cervicuterino, y también virus, por ejemplo, como el herpes virus y su vinculación al cáncer de piel, por ejemplo. Se prevé que siga aumentando el problema de las enfermedades transmisibles debido a que la globalización, el aumento de la migración de las personas de países pobres a países desarrollados, la tecnología, la expansión de la tecnología, factores ambientales como la contaminación ambiental y otros factores como la utilización de agentes biológicos, enfermedades transmisibles con fines de guerra. En el caso de las enfermedades transmisibles emergentes, son nuevas infecciones de aparición reciente en una población
o infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades emergentes, el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, COVID-19, otras enfermedades como por ejemplo el ébola, la fiebre del Nilo Occidental, la enfermedad por el hantavirus, y hay una lista importante de otras enfermedades que son catalogadas así como enfermedades emergentes que están surgiendo o apareciendo o por primera vez en el mundo o porque se están extendiendo a nuevas zonas geográficas. Recordamos también el caso de la influenza y el problema que revisten la aparición de nuevas cepas de influenza. Otras enfermedades transmisibles que causan grave daño son las enfermedades reemergentes. Y este término se reserva para aquellas enfermedades que reaparecen después de una disminución significativa de su incidencia. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, el cólera, el sarampión, la peste, la peste bubónica. Son enfermedades que son reemergentes porque en ocasiones han sido controladas y después han vuelto a aumentar su incidencia. También la malaria se puede considerar una enfermedad reemergente, la fiebre amarilla en algunas regiones, en algunas poblaciones. A la hora de entender el control de las enfermedades transmisibles, cómo controlar las enfermedades transmisibles, tenemos que conocer cómo se transmiten para nosotros poder interrumpir esa transmisión. Y uno de los elementos muy importantes en la transmisión de las enfermedades es la cadena epidemiológica. Lo habíamos visto en la unidad número 4 cuando estudiamos la historia natural de la enfermedad. Queremos recordar la definición de cadena epidemiológica, la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Los 6 componentes de la cadena epidemiológica ya lo hemos visto, solo estamos recordando: agente, fuente de infección, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. En el caso del agente, es cualquier agente biológico capaz de producir una enfermedad infecciosa, sean protozoarios, metazoarios, bacterias, virus, hongos. Es decir, que tenemos una enorme cantidad de agentes biológicos que pueden producir enfermedad. Los agentes biológicos tienen un comportamiento variable que va a depender de sus características, que pueden ser características intrínsecas del agente, como su tamaño, su forma, su composición química. Eso va a hacer que varíe su comportamiento en el huésped y su comportamiento en el ambiente. En el huésped recordamos que hay agentes que pueden variar su nivel de contagiosidad, patogenicidad, virulencia, poder invasor y antigenicidad. Algunos de estos cambios hacen que puedan aumentar estas características o puedan disminuir. Y también frente al medio ambiente ellos reaccionan cambiando características que le permiten aumentar su resistencia al ambiente o favorecer su vehiculización de manera que se puedan transmitir a través de un vehículo o de un vector. Los agentes biológicos, ellos tienen actualmente un comportamiento muchas veces cambiante, como si fueran tenaces, persistentes, no quisieran desaparecer y tienden a tener cambios que afectan la relación con el huésped
en este caso con el ser humano y con el ambiente. Hay un elemento muy importante en la cadena de transmisión que hay que analizarlo en las enfermedades transmisibles, que es la fuente de infección. Denominamos fuente de infección a cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halla el agente y donde pueda potencialmente pasar al huésped. Las fuentes pueden ser variadas, pueden ser animadas o inanimadas, donde el huésped, es decir, el agente, pueda mantenerse vivo. La fuente de infección puede ser un reservorio, con la característica que en el reservorio la gente vive y se reproduce. También depende del reservorio para su supervivencia. Sin el reservorio no puede sobrevivir. Y entre los reservorios tenemos el hombre y los animales. También hay otros tipos de reservorios como el agua o el suelo, donde los microorganismos pueden reproducirse y sobrevivir. En el ambiente hay varias fuentes de infecciones que no se comportan como reservorio porque en ellas el agente no puede multiplicarse. En el caso del reservorio humano puede comportarse de distintas maneras, como enfermo o como portador. En el caso del enfermo, con síntomas de la enfermedad, y en el caso del portador, asintomático o en el periodo de incubación o el periodo de convalecencia. El portador puede ser un portador temporal o puede ser un portador crónico. Eso es importante y nos interesan mucho las personas en estado de portador porque ellos pueden infectar a otras, pueden convertirse en la fuente de una infección para generar un brote o una epidemia. Y también los animales son muy importantes como fuente de infección. Hay toda una variedad de enfermedades zoonóticas que son transmitidas del animal al hombre. El otro elemento de la cadena epidemiológica que estudiamos y que es muy importante, porque conociéndolo podemos interrumpirlo, la cadena de transmisión es la puerta de salida, que es el camino que toma la gente para salir de la fuente de infección. O en este caso, el reservorio, cuando se trata de un ser humano o un animal, puede ser a través del aparato respiratorio, digestivo, la piel, la placenta o el tracto genitourinario. Recordamos que los mecanismos de transmisión debemos conocerlos porque muchas veces podemos controlar las enfermedades transmisibles interrumpiendo su mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión es el mecanismo que emplea la gente para trasladarse desde la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Y los principales mecanismos de transmisión son la transmisión directa, ocurre directamente entre la fuente o el huésped, y la transmisión indirecta ocurre por medio de un vehículo o un vector. Hay un eslabón intermedio entre la fuente y el huésped. Los tipos de transmisión directa son el contacto al tacto, besos, relaciones sexuales, sin que medie un vehículo o un vector. El agente pasa del huésped, de la fuente o reservorio al huésped. También se considera transmisión directa el rociado de goticas de fluido. Cuando hablamos, estornudamos, tosemos, podemos expulsar pequeñas gotas de saliva que quedan en suspensión en el aire y pueden, con el contacto cercano, ser un mecanismo de transmisión directo de la enfermedad, sobre todo enfermedades de vía transmisión respiratoria. Y también la exposición directa de tejidos susceptibles en agentes que viven en el suelo, como los hongos. Hay una transmisión directa de la fuente de infección al huésped susceptible. En el caso de los animales, la mordedura de los animales se convierte en una fuente de transmisión directa. Y la indirecta es mediante vehículos inanimados, vectores, el agua y el aire. Muy importante en este caso la transmisión por vectores, porque
las enfermedades de transmisión por vectores, como el dengue, la malaria, chikungunya, Zika, enfermedades Chagas, constituyen un verdadero problema de salud en todo el mundo. En el caso de los vectores, pueden funcionar como vectores mecánicos cuando transmiten en su cuerpo la enfermedad, como por ejemplo las moscas, transmiten bacterias de una fuente de contaminación a alimentos, por ejemplo, o vectores biológicos cuando el agente biológico desarrolla una parte de su ciclo vital en el vector, como en el caso, por ejemplo, de la malaria o la enfermedad de Chagas. La puerta de entrada es la vía de acceso al huésped. Es importante conocerla porque muchas veces podemos tomar medidas para interrumpir la cadena de transmisión a nivel de la puerta de entrada. Y recordamos que el huésped es el individuo susceptible o blanco del agente que se puede desarrollar la enfermedad transmisible. Y entre sus características está que son variables, por supuesto. Está la edad, el estado nutricional, sus condiciones socioeconómicas de vida, trabajo, condiciones de vivienda, interrelación con el ambiente y patrones individuales como la susceptibilidad, la resistencia y la inmunidad, que siempre los estudiamos, porque hacen que, como sabemos en epidemiología, todos los individuos no enferman igual cuando enferman de una enfermedad, sino que unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, dependiendo de estas características individuales. Podemos decir que las medidas de control y prevención son medidas que se aplican durante el curso de la enfermedad, y las medidas de prevención antes del inicio o muy al comienzo de la enfermedad. Tenemos dos clasificaciones, por eso en el caso de las enfermedades transmisibles, los programas diseñados a nivel de la salud pública se clasifican en programas de control y prevención, y clasificamos las medidas de control, aquellas que se aplican durante el curso de la enfermedad, y las medidas de prevención las que se anticipan a la evolución de las enfermedades. ¿Qué medidas aplicamos contra el reservorio? Bueno, fundamentalmente aplicamos el aislamiento, el tratamiento adecuado del enfermo y sus contactos, y la eliminación del reservorio. Es decir, en el caso, por ejemplo, que el reservorio sea un animal enfermo, tomamos la medida de eliminar, una forma de controlar la enfermedad. Otro tipo de medida de control de la enfermedad transmisible la podemos hacer interrumpiendo la vía de transmisión, sobre todo cuando la enfermedad utiliza un vehículo para su transmisión, como el agua, o el aire, o el suelo, o se trata de una transmisión directa o por vector. En el caso de la medida para interrumpir la transmisión por vector, utilización de insecticidas para destruir los vectores, también los criaderos de vectores. Y en el caso de las enfermedades de transmisión directa, por ejemplo, como la de transmisión sexual, usamos medidas como la utilización del condón o preservativo. Otras medidas podemos aplicar a nivel del huésped, medidas destinadas a incrementar la resistencia del huésped a la enfermedad de tipo inespecífica, una correcta alimentación, hábitos saludables, tratamiento de enfermedades predisponentes. Se ha hablado mucho ahora en la pandemia del COVID-19 cómo se puede fortalecer la inmunidad, el estado del organismo, y se ha hablado de la importancia de una alimentación apropiada. Sobre todo, alimentarnos bien implica el consumo de frutas, vegetales, verduras ricas en proteínas, minerales, que son los oligoelementos
precursores de proteínas, anticuerpos, sustancias de alto valor biológico importantes para el sistema inmunológico. También la práctica del ejercicio físico, un hábito de vida saludable, sueño, descanso, evitar hábitos tóxicos y tratar y controlar enfermedades predisponentes, enfermedades o comorbilidades que al estar descompensadas entonces hacen que el individuo sea más susceptible ante el ataque de una enfermedad transmisible. Y otras medidas de control destinadas a aumentar la resistencia son la inmunización mediante vacunas y la quimioprofilaxis mediante medicamentos, antibióticos, antiparasitarios, por ejemplo, para evitar la penetración de la enfermedad. En cuanto a las enfermedades transmisibles, ellas pueden presentarse con distintas características, como una endemia. Se trata de la presencia continua de una enfermedad en una zona geográfica con un número de casos elevados y en un volumen significativo. Recuerden que estamos analizando cómo podemos controlar las enfermedades en la población y tenemos que conocer, por ejemplo, cuáles son las enfermedades endémicas. Hay lugares donde cada área geográfica tiene sus enfermedades endémicas particulares, obedeciendo a criterios como el clima, la ubicación geográfica, las condiciones ambientales, que son las que facilitan la persistencia de la enfermedad en ese ambiente, en ese entorno. Otra forma de comportarse o presentarse la enfermedad transmisible en la población es en forma de epidemia. Es cuando el aumento del número de casos va más allá de las variaciones habituales de presentación. Es decir, la cantidad de casos que están apareciendo superan a lo esperado, a los registros históricos obtenidos. Entonces, es que hablamos de una epidemia. O también, en caso de una enfermedad emergente o reemergente, puede comportarse como una epidemia. Las enfermedades pueden presentarse como casos esporádicos en pacientes con una enfermedad que aparecen sin relación con otros casos. Y el término pandemia, que se reserva para cuando una enfermedad se presente de forma epidémica, pero la epidemia abarca varios continentes y países. Una de las formas de presentación de las enfermedades transmisibles es el brote. Ya lo habíamos visto cuando analizamos en la clase anterior la vigilancia epidemiológica. Recordamos que un brote es la aparición de una enfermedad en un área, en una población delimitada, en un espacio de tiempo determinado, cuando supera la prevalencia esperada, la incidencia esperada, y se presentan otros requisitos como que provenga de una fuente común, que se trate de una enfermedad transmisible de alta prioridad, o que la enfermedad haya aumentado su gravedad, o que haya aumentado la mortalidad, o que genere un alto impacto en la población. En este caso, hay una relación entre epidemia y brote. Está excediendo la frecuencia habitual en la variable lugar, tiempo y persona. Es importante tomar en cuenta el momento del inicio del brote, el lugar, las características de las personas. Esos son los tres elementos fundamentales que investigamos. Para saber que la frecuencia de la enfermedad es mayor a la esperada, tenemos que disponer de estadísticas de años recientes, de la población o del área geográfica, y también el comportamiento estacional en la época del año. Es importante definir el término corredor endémico en el caso de las enfermedades endémicas, para saber si una enfermedad endémica se está convirtiendo en epidemia
Entonces tenemos que conocer el corredor endémico, que es una herramienta estadística elaborada con información del comportamiento de la enfermedad por lo menos 5 años antes, utilizando un método estadístico en la determinación de las medianas y cuartiles. Podemos establecer su comportamiento. Por ejemplo, aquí está el número de las tasas de incidencia en las distintas épocas del año. La zona que está abajo del cuartil inferior se conoce como zona de éxito, es decir, que si, por ejemplo, en el mes de junio tenemos 2 casos de la enfermedad, estamos en zona de éxito. Si tenemos 4 casos, estamos en zona de seguridad. Si tenemos 6 casos, estaríamos en zona de alerta en el mes de julio. Si tenemos 8 casos, estamos en más de 8 casos, estamos ya en una zona epidémica. Es decir, el corredor endémico es un instrumento estadístico que nos permite determinar el comportamiento de una enfermedad endémica para saber si estamos pasando de una endemia a una epidemia, en dependencia de los valores del corredor endémico. Ahora, ¿qué pasos tenemos? Fases para la investigación de un brote. Son 3 fases fundamentales aplicando el método epidemiológico, como lo analizamos en la clase anterior, en la unidad anterior sobre el método epidemiológico. La investigación de un brote, el control de una enfermedad transmisible implica 3 etapas fundamentales: una investigación y análisis preliminar, una segunda etapa que es la ampliación de la investigación y el análisis, y una tercera etapa que son la elaboración de conclusiones y recomendaciones. En cada fase del estudio de un brote se realizan una serie de pasos o etapas. Por ejemplo, en la etapa principal, primera etapa de investigación y análisis preliminar, aquí están las etapas definidas: definir un caso y verificar su diagnóstico, identificar y contar los casos, confirmar la existencia de un brote, describir epidemiológicamente el comportamiento de la enfermedad en las variables tiempo, lugar y persona, y hacer la formulación de hipótesis. Es muy importante que ustedes conozcan estos pasos y el orden en que se realizan. Recuerden que en la investigación epidemiológica, el modelo que seguimos, utilizamos el método epidemiológico, que parte por la observación, el planteamiento de hipótesis y la verificación de la hipótesis, como lo hace también el método científico y el método clínico. La definición de caso es un aspecto clave e importante. En los casos podemos definirlos como sospechosos, probables, confirmados. Ahí vamos a tomar en cuenta criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. Los criterios clínicos incluyen los signos y síntomas de la enfermedad. El criterio de laboratorio es la presencia de un examen, una prueba serológica o de laboratorio que indique la positividad o el aislamiento del agente. Las pruebas de laboratorio nos permiten plantear la confirmación de los casos. En la mayoría de las enfermedades utilizamos como patrón de definición de caso confirmado una prueba de laboratorio positiva. Y los criterios clínicos, junto con los criterios epidemiológicos, nos van a dar la definición de caso sospechoso o caso probable. Otro elemento importante es identificar y contar los casos, hacer una búsqueda activa de los casos una vez que confirmamos entonces la existencia del brote y comparamos con la incidencia esperada. Los casos no van a aparecer solos. En ocasiones hay que hacer una búsqueda activa. Establecer una buena estrategia para la ubicación de todos los casos es importante para que todos sean tratados y controlar la propagación de la enfermedad transmisible. Una de las
herramientas que usamos para hacer la descripción epidemiológica de la enfermedad es utilizar tasas, gráficos como la curva epidémica. En la curva epidémica, por ejemplo, vamos a plantear el número de casos en la variable tiempo. Pudiéramos hacer una curva o pudiéramos hacer un gráfico de barra. Estas curvas nos van a permitir definir si la fuente de infección es una fuente puntual o es una fuente propagada. Cuando se trata de una fuente propagada, las curvas, la incidencia varía, es decir, que hay varias fuentes de infección en la población. Cuando la fuente es común, es generalmente porque hay una sola fuente de infección y en este caso se presenta una curva única. Gracias a la elaboración de la curva epidémica podemos identificar si la fuente de infección es única o es una fuente propagada. La fuente propagada es común encontrarla en enfermedades que se transmiten de persona a persona. En el análisis preliminar de una investigación de brote es importante describir la variable lugar, porque ello nos va a poder ubicar los casos, los contactos y establecer medidas de control a nivel de la cadena epidemiológica. En la variable lugar, ¿qué parámetros evaluamos? ¿Qué categorías están relacionadas? Por ejemplo, si se trata de una población urbana, una población rural, el área de residencia, la calle, el barrio. Graficar la ubicación de los casos nos permite poder interrumpir o identificar la fuente de infección y la cadena de transmisión. Otro elemento importante es la descripción epidemiológica en persona. Ahí vemos la edad, el sexo, la ocupación, hábitos, estilo de vida de las personas, de los enfermos y sus contactos. Y a continuación pasamos a una etapa de formulación de hipótesis. Una vez que hemos hecho la descripción en tiempo, lugar y persona, las hipótesis van dirigidas a plantear quién puede ser el agente causal, cuál puede ser su mecanismo de transmisión, cuál puede ser la fuente de la infección, cuál puede ser el periodo de exposición y cuáles son los grupos de mayor riesgo. Eso serían distintas hipótesis de investigación. En esta etapa ampliamos la investigación y el análisis, haciendo una búsqueda activa de casos, y pasamos a una etapa de comprobación de esas hipótesis. En este caso es que entramos a aplicar la investigación epidemiológica y definimos qué tipo de investigación podemos realizar. Desde la más elemental, que puede ser, por ejemplo, una investigación observacional, tipo investigación de prevalencia, investigación de corte, hasta un estudio comparado. Lo vimos cuando analizamos la investigación causal en epidemiología, hacer un estudio observacional comparativo, que es el estudio de casos y controles, o el estudio de corte. En los estudios de casos y controles, recuerden, lo que hacemos es comparar en una población individuos enfermos con individuos sanos, en la misma población que han estado expuestos a un determinado factor, para identificar si se trata de hay una relación causal. Entonces hacemos este diseño de investigación. Y en la corte hacemos un seguimiento de todos los individuos enfermos por un periodo de tiempo para conocer el comportamiento de la enfermedad. En la segunda etapa que ampliamos la investigación, llegamos a conclusiones que nos permiten sugerir medidas de control de la enfermedad transmisible a los casos, a los contactos y al ambiente. Finalmente, la última etapa es la etapa de realizar conclusiones y hacer recomendaciones.
Es importante esta acción de informar tanto a las autoridades sanitarias como a la población, como a los trabajadores de la salud, a los líderes de la comunidad y al gobierno en general, también a través de los medios de comunicación a toda la población, porque obviamente las epidemias y los brotes son temas de gran sensibilidad social y en que las personas tienen obviamente un gran interés. Entonces, hasta acá, la conferencia, ya como vimos, son conocimientos que hemos ido construyendo a lo largo de las primeras 6 unidades, cuando analizamos el proceso salud-enfermedad, la triada epidemiológica, cuando analizamos la investigación causal, los niveles de prevención, la aplicación del método epidemiológico y la vigilancia epidemiológica. Es decir, que con todo esos conocimientos podemos entender mejor cómo funciona la epidemiología en el control de las enfermedades a nivel de la población. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Professor. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a cadena epidemiológica. Eu faço muita confusão com a porta de saída e a porta de entrada. A porta de saída e a porta de entrada, ela vai ser diferente em determinadas doenças específicas ou não? Sí, muy bien tu pregunta, Silvana. Apreciamos mucho esa clase de preguntas. La puerta de salida es el lugar por donde el agente causal sale del reservorio. Por ejemplo, pongamos un caso de la hepatitis infecciosa. Tienes una hepatitis en la comunidad donde trabajas, debes identificar si se trata de una hepatitis A, por ejemplo, o de una hepatitis B o una hepatitis C. Si se trata de una hepatitis A, el agente causal, ¿por dónde sale? En el caso de la hepatitis A, por ejemplo, sale por vía fecal. El virus de la hepatitis A es eliminado a través de las heces. Generalmente los brotes de hepatitis A se producen por contaminación del agua y de los alimentos con heces de una persona enferma. Entonces, al conocer esa puerta de salida, podemos establecer medidas de prevención contra la hepatitis A. Por ejemplo, usar agua potable. Si tenemos un brote de hepatitis A, tenemos que conocer que se elimina por vía fecal y que por esa vía se produce la contaminación. Entonces, el agua y los alimentos, y los manipuladores de alimentos, puede ser otra fuente de infección. E inmediatamente que tenemos un paciente con hepatitis A, tenemos que asegurarlo de que en el hogar las personas que conviven con él compartan las medidas higiénicas para que, como la vía puede ser fecal y también oral, separarles, por ejemplo, sus vasos, sus utensilios de comida, cucharas, tenedores, desinfectar todos los utensilios que él use, incluso cuando usa el baño, desinfectar con una solución de cloro, por ejemplo, el inodoro. Porque obviamente como médico debemos conocer por dónde sale la infección y por dónde penetra en el huésped. Y el otro punto es que generalmente la misma puerta de salida que utiliza un agente biológico es la misma puerta de entrada que usa para entrar en el huésped susceptible.
el virus de la hepatitis A, seguimos con el ejemplo, él abandona al reservorio por vía oral fecal, entra al huésped por vía oral fundamentalmente. Y ahí entonces que nosotros podemos interrumpir esa cadena de transmisión. Pongamos el caso, una hepatitis B. La hepatitis B sale del reservorio a través de la sangre o también puede salir por vía, por la secreción, por las emisiones seminales y puede transmitirse por contacto sexual. Entonces, la transmisión de la hepatitis B y la hepatitis C puede ser por vía sanguínea o por contacto sexual. No le vamos a decir a un paciente con hepatitis A por ejemplo, que adquirió la enfermedad por transmisión sexual, y no vamos a investigar los contactos de transmisión sexual porque no es una enfermedad que se transmite por contacto sexual. Entonces, ¿cómo sabemos que una enfermedad es de contacto sexual? ¿Es de transmisión respiratoria? ¿Es de transmisión directa? Porque conocemos su vía de salida o puerta de salida y la puerta de entrada y el mecanismo de transmisión que usa. Si te fijas, por ejemplo, en la última información que les presenté sobre las enfermedades transmisibles, ese manual extenso que editó la Organización Mundial de la Salud, ahí vas a tener enfermedad por enfermedad, cuál es su puerta de salida y cuál es su puerta de entrada en la cadena de transmisión, en la cadena epidemiológica. Y vas a ver que muchas medidas de prevención y control se aplican a la puerta de salida y a la puerta de entrada. ¿Por qué con la COVID-19 usamos tapabocas? Porque el agente sale del reservorio por vía respiratoria y entra al huésped por vía respiratoria. Cuando se trata del dengue, le ponemos un mosquitero al enfermo porque sabemos que el agente sale del reservorio por la picadura del mosquito y entra en el huésped a través también de la piel por la picadura. Entonces, aunque es importante conocer quién es el reservorio y aplicar medidas a nivel del agente y conocerlo bien y del huésped, es importante en muchas enfermedades. Las medidas de control se pueden hacer o a nivel de la puerta de salida o a nivel de la puerta de entrada. Porque recuerda, el objetivo es interrumpir esa cadena de 6 eslabones y ver cuál es el más débil, dónde podemos actuar, dónde es más eficaz la intervención, dónde podemos hacerla al menor costo y más efectiva. No sé si quedó mi respuesta te aclaró la duda o te hace dudar más. Assim, prof, eu fico às vezes com um pouco de dúvida, por exemplo, quando existe o agente e aí esse agente vai até o hospedeiro. Quando esse agente vai para o hospedeiro, ele está partindo de uma porta de saída? ¿É isso? Sí, él tiene que salir, obviamente, porque la transmisión es del reservorio al hospedero. Entonces, él tiene que salir del reservorio y tiene que entrar en el hospedero. Y nos interesa conocer por dónde sale, a ver si podemos bloquear esa salida alguna vez, de alguna forma, y conocer por dónde entra para también bloquear. Hay una norma
todas las enfermedades son diferentes, pero hay una norma. Generalmente la puerta de salida que utiliza, si es respiratoria, si es digestiva, si es a través de la piel, es la misma, es la misma vía, es la misma puerta de entrada. Aunque hay excepciones. Pero si no, la gente para salir para enfermar al hospedero, tiene que obviamente salir del reservorio. Por vía directa o a través de un vehículo o de un vector. Podemos ejemplificarlo a través de varias enfermedades, por ejemplo. Y es muy importante para evitar, es decir, cuando leamos uno de los elementos fundamentales en el control de las enfermedades transmisibles, la educación sanitaria. Y si un paciente te pregunta cómo yo puedo evitar contagiarme de VIH-Sida, tú tienes que obviamente conocer la puerta de salida y la puerta de entrada para poder tomar medidas de prevención, por ejemplo. Y le puedes mencionar que se adquiere por contacto sexual, que también se adquiere por la utilización de el uso compartido, por ejemplo, de agujas cuando en pacientes, por ejemplo, adictos a drogas inyectadas, como la heroína, usaban mucho, compartían agujas y era una forma de contagio. O el personal médico cuando accidentalmente sufría alguna lesión con alguna aguja o algún material médico quirúrgico. Y también la transmisión por vía sanguínea. Por eso, importante es utilizar material médico quirúrgico desechable, que esté esterilizado convenientemente. El personal médico, por ejemplo, en el caso del VIH-Sida, al realizar procedimientos, tiene que hacerlo con normas de bioseguridad, con la manipulación correcta de inyectadoras, agujas, porque por ahí puede entrar un agente biológico. Hay quien decía, no puedo tomar un vaso de una persona con SIDA porque se puede transmitir por la saliva. Entra por vía oral el SIDA, por la saliva, no entra por vía oral. Por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, conocer la puerta de entrada. La puerta de entrada tiene que ver con mecanismos biológicos. Por ejemplo, el coronavirus. Se sabe que el SARS-CoV-2 puede entrar por vía respiratoria y también a través de la conjuntiva. Porque hay también receptores en esos niveles que le permiten penetrar al organismo. Recuerden que, por ejemplo, decimos a los pacientes, tienes que lavarse las manos porque las manos se pueden contaminar. Professor, sim. Neste caso, esse exemplo do coronavírus, lavando as mãos, eu acabo bloqueando a porta de entrada, assim como o uso de máscaras, eu bloqueio a porta de saída? Por ejemplo, en la COVID-19, si tienes el virus en las manos, el virus no penetra por la piel. No está demostrado que penetre por la piel. Por ejemplo, una persona tocó una superficie donde estaba presente el virus y contaminó sus manos. Al llevar sus manos a la boca, a la nariz o a la conjuntiva, se puede contagiar.
porque la puerta de entrada es la boca, la nariz y la conjuntiva. Entonces la medida preventiva de educación sanitaria sería, miren, lávese continuamente las manos y no se toque la boca, la nariz o los ojos sin lavarse las manos. Porque esa es la puerta de entrada. Al principio de la pandemia, Silvana, se decía que solo debían usar tapabocas los enfermos y que no era necesario que toda la población usara tapabocas, solo los enfermos, para bloquear la puerta de salida. Porque quizás no pensaban que no era factible o no iba a ser tan efectivo el uso del tapaboca en el enfermo, en el reservorio, que en el hospedero. Al principio la Organización Mundial de la Salud decía que el tapaboca en el reservorio podía impedir la salida del virus, pero que no sería tan eficaz para bloquear la puerta de entrada. Por ejemplo, ¿por qué el traje de protección que usamos los médicos que estamos en los hospitales, en los centros de salud, además de nasobuco, tiene una máscara? Utiliza una pantalla, ¿no? Utilizamos una pantalla. ¿Por qué usamos la pantalla? Además del nasobuco. Porque se ha demostrado que el virus puede penetrar por la conjuntiva, a través de la conjuntiva ocular. Es una puerta de entrada. Entonces, fíjate que necesitamos conocer la puerta de entrada para proteger al huésped y la puerta de salida para evitar que el reservorio siga actuando como una fuente de infección. Entonces, muy importante. Obviamente, tenemos que estudiar las enfermedades para conocer su puerta de entrada y su puerta de salida. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso de algunas enfermedades. El caso de algunas enfermedades transmisibles en particular. Una enfermedad emergente. La encefalopatía espongiforme subaguda o enfermedad de las vacas locas. Vamos a observar, vamos a ver su cadena epidemiológica. Reservorio. El ser humano constituye el único reservorio conocido para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. Se cree que el reservorio de la enfermedad variante es el ganado infectado por el agente de la encefalopatía espongiforme bovina. Modo de transmisión. Se desconoce el modo de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob convencional esporádica. Se ha propuesto la hipótesis de una generación espontánea de la proteína autorreplicante. En todo caso, se supone que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se transmitió accidentalmente de una persona afectada a otra en el curso de tratamiento médico o quirúrgico. No se ha establecido el mecanismo de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina a los seres humanos. La hipótesis más firme es que los seres humanos se infectan por consumo alimentario del agente infeccioso
que tal vez se inició en los años 80 y se considera que ha terminado en la actualidad por cambios en las prácticas para alimentar y sacrificar a los animales. Veamos otra enfermedad, por ejemplo. Enfermedad de Lyme es una zoonosis por espiroquetas transmitidas por garrapatas. Reservorio, garrapatas del género Ioxes que transmiten de transmisión transestadial. Los roedores silvestres, en particular especies de Peromyxus en el norte y centro de Estados Unidos y especies de Neotoma en el oeste del país, mantienen el ciclo de transmisión exótica, enzootica. Modo de transmisión por conducto de las garrapatas. En animales de experimentación, la transmisión no se produce hasta que la garrapata ha estado fija durante 24 horas o más. Entonces, la piel es la vía de transmisión, por ejemplo. Acá les preparé una información que viene la vía de transmisión explicada. Las cadenas epidemiológicas, por ejemplo. Tuberculosis, por ejemplo. Puerta de salida, boca y fosas nasales del reservorio. Puerta de entrada, boca y fosas nasales del huésped susceptible. Meningoencefalitis. Puerta de salida, boca y fosas nasales del reservorio. Puerta de entrada, boca y fosas nasales del huésped susceptible. Por transmisión respiratoria también. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Fiebre tifoidea. Puerta de salida, ano y meato urinal meato uretral a través de la uretra de enfermos y portadores. Puerta de entrada, boca de los huéspedes susceptibles. Vía de transmisión digestiva, por agua y alimentos contaminados con heces y orinas de enfermos y portadores. No solo las heces, también la orina. Hepatitis A y E, la A y la E. Puerta de salida a través del ano de los reservorios. Puerta de entrada, boca del huésped susceptible. Cólera. Puerta de salida, ano del reservorio. Puerta de entrada, boca del huésped susceptible. Veamos otro modelo. Parasitismo intestinal. Por ejemplo, gonorrea, Neisseria gonorreae. Puerta de salida, meato uretral e introito vaginal. Puerta de entrada, meato uretral e introito vaginal. En el meato uretral, en el hombre, y en la mujer, la vagina. Sífilis. Puerta de salida, meato uretral e introito vaginal, así como lesiones cutáneas. En la sífilis congénita, el mucus de las fosas nasales es rico en treponema. Puerta de entrada, meato uretral e introito vaginal, menos frecuentemente por ano, por la boca, o en punturas para extraer sangre o transfusiones.
SIDA. Puerta de salida, meato uretral, introito vaginal, ano y piel en drogadictos. Puerta de entrada, meato uretral, introito vaginal, ano y piel. Veamos otro caso. Rabia. Puerta de salida, boca de los reservorios animales. Vehiculizado a través de la saliva. Puerta de entrada, piel y mucosas del huésped susceptible. Leptospirosis, enfermedad producida por una bacteria, la espiroqueta. Reservorio de la espiroqueta es una zoonosis y sus reservorios son animales salvajes y domésticos, entre ellos las ratas, los cerdos, ganado bovino, perros, mapaches. Puerta de salida, meato uretral de reservorios infectados. Las ratas, por ejemplo, orinan sobre los alimentos. Y la puerta de entrada puede ser la piel escoriada o mucosa del huésped susceptible, mucosa oral, respiratoria. Por eso, por ejemplo, medidas de control. Las medidas de control más importantes están relacionadas con la derratización, el control de las fuentes de infección, la protección de los trabajadores expuestos a riesgo y la vacunación. Sobre agentes y reservorios, enfermos y portadores. Diagnóstico, notificación de casos, no es necesario el aislamiento, hacer una historia epidemiológica y un tratamiento específico. Sobre la vía de transmisión, control higiénico del ambiente en lo referente a ratas, perros, porcinos, bovinos, la eliminación de aguas estancadas de piscinas o lagunas contaminadas con orina de animales infectados. Y también son importantes el control higiénico de los alimentos y la derratización en lugares de almacenaje. Sobre el huésped, promoción de salud, sobre transmisión de la enfermedad, medidas de protección en trabajadores, no bañarse en aguas estancadas. Inmunización. Y acciones de vigilancia. El piojo, pediculosis capitis. Reservorio exclusivamente los seres humanos. Los piojos de animales inferiores no afectan al hombre. Puerta de salida para el piojo de la cabeza son el cabello, las cejas y las pestañas. Para el piojo del cuerpo es el cabello y la ropa. Para la ladilla, que es el pedículo pubis, son los vellos de la zona pubiana y los vellos de las piernas. Puerta de entrada para el piojo de la cabeza son el cabello, las cejas y las pestañas. Para el piojo del cuerpo es la misma vía de entrada, la misma puerta de entrada. Veamos otra infección. Escabiosis o sarna. Puerta de salida, la piel del reservorio. Puerta de entrada, la piel del huésped susceptible. Paludismo o malaria.
Puerta de salida, la piel del reservorio. Puerta de entrada, la piel del huésped. Vean que básicamente coinciden, ¿no? Lepra, enfermedad de Hansen. Puerta de salida, no se conoce con exactitud. Lo más probable es que puedan ser las fosas nasales. Puerta de entrada no está definida. Se supone que los bacilos penetren por las fosas nasales y a través de la piel con soluciones de continuidad. Imaginen el periodo de incubación de 9 meses a 20 años. Vía de transmisión no está definida. Al parecer son importantes el contacto directo de persona a persona en el hogar y el contacto por largo tiempo. Por las secreciones nasales de enfermos lepromatosos no tratados se dispersan todos los días millones de bacilos que permanecen viables por 7 días o más en las secreciones nasales secas. También se dispersan por las úlceras cutáneas en las formas lepromatosas. Se supone que en los niños menores de 1 año es por vía transplacentaria. Acciones de control en el caso de un brote de lepra. Notificación, aislamiento. No se requiere en los casos de lepra tuberculoide. En la lepromatosa tampoco es necesario si está bajo tratamiento. Se hospitalizan en hospitales generales durante el tratamiento de las reacciones, correcciones quirúrgicas o motivos sociales. En los casos con tratamiento ambulatorio tampoco se toman medidas especiales. Tratamiento específico con varios medicamentos y los fundamentales son la rifampicina, Daxón y clofazimina. Elaborar la historia epidemiológica. Y sobre la vía de transmisión sobre el ambiente no hay que hacer. Sobre el huésped susceptible, actividades de promoción sobre la no transmisibilidad de la enfermedad y la posibilidad de tratamiento en la actualidad. Vacunación con BCG parece ser útil en la prevención de la lepra tuberculoide y vigilancia epidemiológica. Entonces vimos algunos ejemplos, ¿no? Enfermedad de Chagas. Puerta de salida, piel de la persona enferma por picadura de insecto. Puerta de entrada, mucosa sana, sobre todo la conjuntiva, y piel lesionada de persona sana. Esquistosomiasis o fiebre por caracoles. Puerta de salida, meato ureteral o ano del reservorio. Puerta de entrada, piel y mucosas del individuo sano. Leishmaniasis. Puerta de salida, piel y mucosa de reservorios infectados. Puerta de entrada, piel y mucosas de personas o animales sanos. Entonces, la filariasis, una enfermedad emergente, reemergente. Puerta de salida, piel y mucosas del reservorio.
Y la puerta de entrada también la piel y mucosa por una enfermedad transmitida por vectores, excepto la dracontiasis, que es transmitida por vía digestiva. El tracoma es la conjuntivitis por clamidia. Puerta de salida conjuntiva, boca y nariz. Puerta de entrada, piel y mucosa para todas las filariasis y dracontiasis por la boca. Entonces, vimos algunas enfermedades. Lo importante que es conocer la cadena epidemiológica para poder establecer las medidas de prevención y control, poder interrumpir la cadena epidemiológica, que es la medida clave en el control de las enfermedades transmisibles. Entonces, quería mencionarles con respecto al trabajo práctico que está habilitada la plataforma para que puedan alzar sus trabajos esta semana. Hasta el día 7 de noviembre vamos a estar recibiendo los trabajos hasta el sábado. Viernes 12 de la noche. Entonces, eso con respecto al trabajo práctico, ya está habilitada la plataforma para que puedan alzar sus trabajos. Y con respecto al examen parcial, van a habilitarles el examen a partir de hoy. Las unidades que van a ser objeto de examen son la unidad 3, 4, 5 y 6. Con respecto a los contenidos de la unidad 3, 4, 5 y 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Professor, Sí. quem já encaminhou por e-mail para o senhor, é só subir o mesmo trabalho na plataforma, né? O senhor deu um ok lá que está tudo certo? No entendí su pregunta, Anderson, por favor, si me puedes repetir. Mesmo quem encaminhou via e-mail para o senhor, é para subir o mesmo trabalho na plataforma, né? Isso. El mismo trabajo en la plataforma. En la plataforma yo voy a colocar la puntuación en la plataforma y el sistema lo va a tomar automáticamente en su evaluación. Es decir, que a través de la plataforma voy a recibir los trabajos y los voy a calificar, a evaluar. En cuanto a los contenidos de la unidad número 3, les hice 3, 4, 5 y 6. Les hice llegar una guía de estudio en el caso de la unidad